¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos un día más, un jueves más, y como todos los jueves lo que vamos a hacer va a ser hablar y tratar de la tercera división, que está súper emocionante y súper apasionante. Quizá, bueno, pues de las terceras divisiones también, casi como cuando llega este tramo de temporada, pues suele ocurrir, ¿no? Que se empieza a jugar, todos los equipos que acaban jugando algunos tramos, algunas microligas dentro de la propia liga, ¿no? Bueno, pues hoy, como siempre me gusta hacer, vamos a rodearnos de invitados, de gente que está aquí en el plató con nosotros y que nos va a explicar su punto de vista de la competición y de sus dos respectivos equipos aquí. Y antes de pasar a presentarles a ellos, lo que quiero hacer es agradecer, como siempre, a los que estuvieron con nosotros desde el principio, a nuestros patrocinadores. Ustedes también lo pueden ser, ahí los tienen: Cárnicas La Nave, en el Calvario Noreña, en ese 985-740-400. Los pueden encontrar también en chorizoyqueso.choriceria.com, en la Plaza de Bastos de la Felguera, o también en esa calle Juan Álvaro González, número 42 de Gijón, en esa maravillosa tienda de la Choricería 42, donde no solamente pueden encontrar sus embutidos, sino también algunos que otros productos seleccionados para que todos ustedes los disfruten en sus casas. Bueno, pues con ellos, y volviendo aquí al plató, ya les tengo que presentar a nuestros dos contertulios. Ya se lo adelantaba en el programa de ayer. Hoy viene con nosotros Juanma Castañón, entrenador del Real Avilés, que repite además con nosotros. Juanma, muy buenas noches, bienvenido. Buenas lo noches. Primero. Muy buenas. Bueno, yo creo que desde que viniste la otra vez hasta ahora, hasta este momento, pasaron bastantes cosas en el Real Avilés, como suele ser casi habitual, ¿no? Altos y bajos durante estos tramos de temporada, pero lo que no cambia, y yo creo que es la esencia un poquitín de tu personalidad, de tu sello, es quizá ese punto de competitividad que le diste al equipo desde el principio, y ahí estáis, agarrándoos a todo lo que podéis, Juanma. Ya te dije cuando vinimos, que me acompañó Nacho Cabo, que iba a aislarme de todo lo exterior, como sigo aislándome, que iba a intentar sacar al equipo el principal objetivo, que era salvarnos, y me centro solo en eso, en salvar el equipo, cuando quedan 9 jornadas, terminar la liga, cumplir mi objetivo personal, que era salvar al equipo, y lo demás, lo que depende de mí, lo demás no depende de mí. Sí, pero ir sobreponiéndote un poquitín también a esos cambios de futbolistas. Hoy tengo, hoy no tengo, mañana no tengo. Ya. También es complicado eso, ¿no? Muy complicado, pero bueno, sé dónde iba. Sé dónde iba y sabía lo que podía pasar porque lo veía de otros años y nada. Vuelvo a decirte, lo que te dije ya de aquella y lo digo a todo el mundo. Hice, como se suele decir, un escudo, un caparazón, y entreno con lo que tengo, e intento sacar el máximo rendimiento, y si lo puedo sacar bien, y si no lo puedo sacar, todo el mundo vemos lo que hay y lo que no hay. Milagros en el fútbol ya, y menos en la tercera división asturiana, milagros no hay. Trabajo y suerte hay que tener, naturalmente, y luego lo importante, la implicación de los jugadores, la gente que tengas alrededor, y nada, a seguir luchando, y nos quedan 9 finales, 9... Te da igual jugar con el San Claudio, que va al último, como con el líder, que todos van a ser difíciles porque nadie regala nada aquí en Asturias. Bueno, pues después seguiremos hablando un poco contigo. Antes les voy a presentar a nuestro segundo invitado, nuestro segundo contertulio. Es Javi Meana, jugador del Club Deportivo Llanes. Javi, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. No estás teniendo ahora mismo mucha participación porque estás lesionado, ¿no? Así es. Si no me equivoco, no me informaron mal. Llevo un mes con una rotura parcial en el ligamento cruzado posterior, la rodilla, y bueno, trabajando para intentar volver lo antes posible para echar una mano al equipo. Pero además en este tramo final se va a necesitar todo lo que se tenga, ¿no? Sí, bueno, lo primero, intentar recuperar bien la estabilidad de la rodilla y si puedo llegar bien, y si no, para la temporada que viene. Además, bueno, con Luis Arturo también, al igual que pasa con Juanma, un entrenador que imprime carácter, que imprime pues mucha competitividad también, ¿no? Que da un plus de gen competitivo al equipo desde la banda. Yo tengo los vídeos prácticamente del Llanes, nos mandan todos los del Llanes, gracias a Miriam Carrio, que nos estará viendo también por mandarnos los vídeos, y la verdad que bueno, se oye continuamente a Luis Arturo dando órdenes. Sí, bueno, intenta transmitirnos mucha competitividad, tanto entrenando como en los partidos, y yo creo que es algo que el equipo muestra cada semana, y yo estoy muy orgulloso de
de eso saldrán mejor o peor las cosas, pero competir no se puede decir que no compitamos. Además, bueno, pues el Llanes, que ahora mismo marcha octavo en la tabla, el otro día con un partido también muy complicado, no sé si pudiste asistir o no, ese Llanes Tuilla, un partido complicado, con muchos goles y además, bueno, con un rival directo y una pena, ¿no? Porque quizás es una oportunidad también el tener a un equipo de tu propia liga, de tu misma liga, pues y ver cómo el Llanera está haciendo las cosas como lo está haciendo, que se escapa. Sí, el otro día contra el Tuilla fue un partido un poco atípico, porque encajamos 3 goles a balón parado, que durante toda la temporada la defensa estaba siendo muy solvente y nos mató un poco porque yo creo que merecimos más. ¿Cómo ves esa lucha, Javi? Bueno, pues el Llanera está haciendo una muy buena temporada, que yo creo que nadie se esperaba, y ahora está en una gran racha que esperemos que no le siga durando. 8 partidos ya ganando, ¿eh? Se dice pronto, la verdad que enganchar una racha de resultados así te pone en órbita prácticamente. Mira dónde dejó el caudal. Sí, está todo muy apretado por esa zona y la verdad que es guapo pelear por algo así como es el playoff, y nosotros, bueno, mientras haya oportunidad seguiremos luchando. Bueno, pues luego seguiremos hablando un poquito más contigo del Llanes, de los objetivos del Llanes y evidentemente también de todo lo que rodea un poco la categoría. Juanma, 4 puntos por encima del descenso. Solamente un equipo por debajo de vosotros que marca la salvación, y los siguientes ya en descenso, si no me equivoco, pero bueno, cuanto más equipos estén en el lío de aquí al final de temporada, quizá un poco mejor, ¿no? Hombre, claro, porque así nos jugamos entre todos lo que nos queda y eso espero. Estamos empatados a puntos con el Siero. Creo que con 23 puntos hay 3 equipos, Uni, Morcín y Industrial, más el San Claudio, que está ahora mismamente el último, que va el último, pero el otro día empató con el Ceares, con nosotros empató a ceros, que no, ganarlo va a ser muy difícil, que nos queda jugar contra ellos. Y creo que tenemos a 2 puntos, otro equipo por encima, San Martín, sí. que conseguimos ganar allí. Tenemos que jugar contra ellos en el Suárez Puerta. Y nada, la zona de abajo, bueno, la zona de abajo como la zona de arriba. Yo lo digo a los chavales, mira, ahora que estaba aquí en Meana, el otro día fuimos a Tuilla y nos metieron 4. El domingo anterior fuimos a Llanes y ganamos 1-2. Puedes ganar, depende del día, depende lo que comentas, que estés concentrado a balón parado, que tengas tu día en el área contraria, que tengas tu día en tu área, y ganas y pierdes en la categoría con cualquiera. Nosotros perdimos los 2 partidos con el líder, y en el Suárez Puerta merecimos mucho más, perdimos 1-2 ganando 1-0, 2 ocasiones que nos llegaron, y allí perdimos con un córner y un penalti. Y por eso te digo que no tenemos, mira, el Llanera, que va el cuarto, que lo está haciendo de maravilla. Tercero ya. Tercero, y va cuarto antes de la jornada. Es el equipo que más puntos lleva en casa y fuimos el único equipo, uno de los, me parece que el Altaz y nosotros, que conseguimos ganar en el campo de ellos. Y lo están haciendo de maravilla. Bueno, cuando van terceros es por algo, nadie les regaló nada. Una pregunta así un poquitín para los dos, porque bueno, yo sé que sorprende, que quizá, bueno, pues es un poco, no sé, algo digno de mención, ¿no? Lo que está haciendo el Lealtad, y se lo digo ya a todos los que van pasando por aquí, pero es que es verdad, que no tenga, de eso que estás comentando tú, que no tengas un día malo, que un día no estés concentrado 100% en cualquier jugada de balón parado, que un día no te entren, que vayan al palo, que tengas mala suerte, que se te lesione uno. Todo puede pasar. Y van 29 jornadas y un 0 todavía en el casillero de partidos perdidos para Lealtad. Nada, lo merecen. Yo los veo muchas veces, los vi con el caudal, contra nosotros lo merecen. Están muy bien, están teniendo la suerte, yo lo veo por algún partido que lo vi contra nosotros, principalmente contra nosotros, están teniendo la suerte que les faltó el año pasado. Esa suerte del año pasado, que fallaban algún gol muy claro, que tuvieron la lesión el año pasado de Javi Porrón, que es fundamental en ese equipo, que jugaba el otro portero, un chaval que tienen de fuera, que yo lo sabía mucho, pues este año, mira, Javi no se lesionó nada, o muy poco. Pudo haber faltado un partido o 2 que jugó Emilio, me parece, y poco más. Entonces esa suerte, y luego el acierto este año que tiene Jorge, que tiene Robert, claro, Damián, que está muy bien, luego tiene un equipo compensado y que lo están haciendo muy bien. Cuando estás ahí líder, la tercera asturiana, que la gente piensa que la tercera asturiana es muy competitiva, tú date cuenta el equipo, por poner un ejemplo de Meana, el equipo que tiene el Llanes, con un grandísimo entrenador, con los jugadores que tiene, Yerandi, Ander, Pablo Prieto, Berto Toyos, Gabri, ¿qué vamos a hablar? Gente que lleva 300 partidos en tercera división, y 300 por decir algo, y van octavos. Imagínate para ir primero, lo bien que lo están haciendo de maravilla.
Javi, ¿cómo lo ves? Sí, como decías, es de destacar lo que están haciendo porque es eso, la regularidad que están teniendo es muy difícil de mantener, hay rachas buenas, nosotros ahora estamos en una un poco regular, que llevamos tiempo sin ganar y lo que están haciendo es muy difícil y hay que destacarlo. El equipo, bueno, el equipo evidentemente menos goleado de la categoría, bueno, aquí en esta categoría, al igual que pasa en todas, ¿no? Pero quizá en esta un poco más, si mantienes la puerta a cero en la mayor parte de los partidos, evidentemente nunca vas a perder, ¿no? Y eso es lo que les pasó a muchos de ellos, ¿no? Que mantuvieron la puerta a cero en muchos partidos. Sí, bueno, pero el Altaz es lo que tiene la puerta a cero, pero bueno, tiene pegada. Robert, Damián, Saja, los de segunda jugada, balón parado Pedralles. El Altaz tiene un equipo competitivo, muy bien trabajado. Va líder por algo, va líder y saca al segundo, no sé si son 6 puntos al Marino, que lo está haciendo muy bien. Sí. Y mira lo que le saca al Caudal y lo que le saca al Llanera. Y ahí están, y esperemos que tengan suerte en el playoff, que lo merecen. Bueno, lo merecen él y los 4 que se metan, ojalá podamos decir como un año que fueron 3 de 4 los que ascendieron. Cuantos más asciendan, yo creo que para el fútbol de tercera división, mejor, más que ascienden de preferente, menos que descienden, no arrastrarían como otros años el cuarto de tercera. Cuanto más asciendan, mejor, más competitiva será la tercera del año que viene y la segunda B con más equipos asturianos. Sí, bueno, aquí las 2 primeras plazas en esta categoría parecen bastante claras, ¿no, Javi? Porque bueno, Lealtad, con lo bien que lo está haciendo y con 6 puntos, pues parece improbable que pueda hacer esos 6 puntos que tiene con el Marino. Y el Marino, bueno, a su vez tiene 10 puntos nada más y nada menos con el Llanera, que por muy bien que está haciendo las cosas también el Llanera, pues evidentemente 10 puntos parece mucho, ¿no? También. Sí, parece ya difícil que vaya a variar ese primer y segundo puesto, a no ser que haya un cambio, que el Marino quede primero y Lealtad segundo, que no creo. Y espero que tengan suerte también en el playoff los dos, porque están haciendo una muy buena temporada. Y en el tercer y cuarto puesto esperemos que está la cosa interesante para ver quién al final se queda ahí. Entonces ya ahí, bueno, supongo que dentro del vestuario, ¿cómo se ven las cosas? ¿Con confianza, bueno, siendo conscientes un poco de la dificultad y que de los de arriba tienen que fallar, porque si no... Bueno, nosotros estamos tranquilos porque la verdad que el club nunca nos impuso como objetivo el playoff. Nosotros salimos cada partido a intentar ganar y si se puede llegar bien, pero tampoco, como te digo, no es una obsesión del día a día. Pero sí una ilusión. Una ilusión, sí, de siempre. ¿Tendrías mucha ilusión de Sí, claro, a todo el mundo le gusta jugar un playoff. Yo ya jugué uno hace años y es algo muy guapo. ¿Jugaste con el Ceares? Con el Ceares, ¿eh? Sí. Te tocó jugar con el Ceares de Nacho Cao. Exacto. En Águilas, ¿no? El primero en Águilas y luego nos eliminó el Tribal Valderas de Madrid. Al final ascendió. ¿Cómo ves lo del Llanera? ¿Te lo esperabas, no te lo esperabas? ¿Te sorprende? Bueno, son muchos partidos ganando, son muchos partidos consecutivos venciendo, y esta semana ni más ni menos que el Caudal, que venía, bueno, pues tercero, marcando esa zona esa plaza, ¿no? Que quizá algunos decían que estaba ya prácticamente sentenciada y adjudicada al Caudal, y viene el Llanera desde atrás y se la arrebata. Y ahora, bueno, que tenga cuidado el Caudal con los que vienen detrás también. Pues mira, te voy a decir que el segundo partido de Liga fue contra el Llanera en su campo, quedamos a ceros y ahí ya se vio la sensación de que iba a ser un equipo que iba a ser muy difícil ganar allí y que iba a estar peleando por los puestos de arriba. Lo vimos ya al principio de temporada. Juanma, ¿cómo lo ves tú a este sorprendente equipo del Llanera? Pues muy bien, nosotros nos ganaron 0-1 en nuestra casa, llegan, compiten muy bien, tiene gente veterana, más la gente joven que está destacando mucho Viti, sí. Y la verdad que nos están sorprendiendo porque, bueno, con Alejandro, con Dudi, el entrenador tiene mucha veteranía en la categoría, lo están haciendo bien, están terceros por algo. Ya no te tengo alocado en los banquillos, ¿no? Esto que deja 4 descolgados arriba o tal, ¿no? Ya. Ya no, ¿no? Bueno, cambia. Bueno, estaban en el Colunga, que bueno, estaban ahí, ahora tiene a Quero, tiene Matías, es que sí. Tampoco tiene gente coja, Viti. Viti juega muy bien, Viti muy es bien. De la cuenca nuestra, juega muy bien. Muy bien, Y tiene gente, joder, Alejandro, el portero, son gente, a ver, lo están haciendo Dudi, están haciéndolo muy bien, Noel, están haciéndolo muy bien. Marcos, que a veces juega delantero, Marcos Arango, ¿quién se lo iba a decir? Están haciéndolo muy bien, están terceros, el domingo ganaron 2-1 y fallaron un penalti, por lo que me pasaron a mí en un vídeo.
Están terceros, llevan 8 jornadas, es muy difícil ganarlos. Nos costó la de Dios ganarlos, los conseguimos ganar allí, pero bueno, fue la sexta jornada o séptima, y es el equipo que más puntos lleva en casa, debe llevar 37 o 34 puntos en casa. Con esos 37 puntos casi tienes la salvación, un equipo normal de tercera. Sí. Pues Así que casi nada, casi nada lo que están haciendo. Caudal ahora mismo cuarto, y no sé, en algunos sitios ponían alguna estadística, creo que lo leí en Twitter, creo recordar, que había alguna estadística que decía que bueno, que con el entrenador anterior, o sea con Chuchi, estaban segundos, llegaron a estar segundos y tenían al quinto clasificado, o sea, el primero que no juega playoff a 11 puntos, y ahora mismo están cuartos y tienen al equipo que no juega playoffs a 6. Yo te puedo decir que fue la jornada 13, lo sé porque sabes que tengo amistad con él, empataron a 0 en el Suárez Puerta contra nosotros, contra el Real Avilés, y fue cuando el ceso, dimisión, bueno, lo que haya pasado, cosas que pasan en el fútbol, y estaban arriba, estaban segundos, me parece, o terceros, pero estaban a poco del líder en la jornada 13. Ahora todo el mundo piensa que los cambios de entrenador que son para bien, y a lo mejor ya sabes cómo es esto. Están a 17 puntos del líder, a 17 puntos de lealtad, y estaban yo no voy a decir nada porque tengo que ir dentro de 3 o 4 jornadas ahí a Mieres. A ver si voy a darle los 3 puntos fáciles. No. Es tu casa. ¿No? Sí, vivo allí. Vivo allí y espero llegar y hacer buen partido, claro. Javi, no sé cómo es esa otra liga, bueno, pues ahora mismo la vuestra. Hay equipos ahí tan importantes como el Covadonga, ¿no? El Cova que está a 6 puntos del Caudal, a 7 del Llanera, el Entrego que está a un punto más abajo, el Tuilla que tiene 47, vosotros que tenéis 46. Parece un poco los equipos que pueden llegar con opciones a este último tramo de campeonato. No sé si ves opciones de que esta gente baje los brazos, si os quedan enfrentamientos directos, si crees que va a depender mucho de enfrentamientos directos, si crees que hay otros equipos por ahí por abajo que a lo mejor pues acaben bajando el pistón porque ya no se juegan tanto, no se juegan cosas, como puede ser el Colunga, ¿no? Que pegó un arreón según vino Javi Gómez y ahora debe llevar 3 partidos, creo, sin ganar o perdiendo. ¿Cómo ves este último tramo de campeonato para esa otra liga, la que va de Llanera a Llanes? Bueno, está claro que a estas alturas de liga cualquier equipo puede ganar a cualquiera porque todos se juegan mucho. Nosotros tenemos partido contra el Caudal, que en caso de jugarnos algo sería bueno, porque creo que estamos a 10 puntos ahora de ellos. Y tenemos otro partido contra el Entrego, que también podríamos recortarle puntos en caso de que estuviera metido en playoff. ¿Qué jugáis, en el Entrego o en casa? Jugamos en Caudal fuera y el Entrego en casa. Los últimos partidos son. ¿Y cómo es este tramo, Juanma? Yo va a ser difícil que... Yo hay una liga que ya lo decíamos al principio de temporada, lo único que está fallando un poco es el Caudal. Los 3 primeros que habíamos hablado, que serían fijo, no sabíamos la posición, Caudal, Altaz y Marino, por plantilla, por presupuesto y por todo. Se metió el Llanera y luego había otra liga que era Covadonga, Tuilla, el Entrego, el propio Llanes, el Colunga, pensamos al principio por la plantilla que tenía al principio con muchos son los que marcharon del Exacto. Llanes. Sí. Eso lo hablamos aquí con Nacho y hablamos los sentados cuando vamos a ver el fútbol. Luego había esa posible cuarta plaza, que en la cual el Llanera también estaba metido. Había 6 equipos para esa cuarta plaza. Luego estábamos los que iban a quedar ahí en esa zona que ya llevan veteranía, como el Praviano, como los equipos que hay en Mosconia, esa zona, y luego sabíamos los 5 o 6 que íbamos a estar peleando, los 3 recién ascendidos, Avilés, Siero, Ceares no contamos con que estuviera ahí abajo, ni mucho menos, pero bueno, estamos ahí metidos, pues ahora nos toca a todos ¿Y el Lindos? Tampoco, bueno, Lindos tampoco, contamos 5 o 6 equipos, los 5 que estamos ahí abajo, y no me acuerdo ahora mismo quién era el otro que contábamos al principio de temporada, cuando hablas de las primeras jornadas. Quizás San Martín, ¿no? San Martín me parece que era, ¿ves? San Martín, éramos 6 lo que hablábamos entre los entrenadores de la categoría. Luego, la clasificación, lo que es la liga, te pone a cada uno en su sitio. Y bueno, oye, unos con más suerte, otros con menos suerte, unos con más acierto, otros con menos. Vamos saliendo, vamos intentando salir de esas zonas de abajo y nadie quiere descender.
Pues son 8 puntos los que separan ahora mismo a San Claudio de la permanencia. Bueno, al igual que hablábamos de lo de la zona alta, que es no sé si es más difícil llegar porque los de arriba sí que tienen el ritmo de ir sumando puntos. Aquí en esta tesitura nos encontramos en el caso contrario. No es porque los de arriba vayan sumando tantos puntos, sino porque tú no eres capaz de sumar de 3 en 3, ¿no? Que al final es lo que le va haciendo falta ya al San Claudio. Sí, lo tiene un poco difícil, pero bueno, a nosotros nos ganó en su casa, por desgracia, que perdimos ahí 3 puntos muy importantes y como te digo, en este tramo de temporada cualquiera puede ganar a cualquiera. Además, compiten, ¿no? Sí, yo los vi 2-0 fue el partido y bueno, yo te voy a decir una cosa, el año pasado se salvó el Avilés, quedó el 17 con 32 puntos, yo te digo que con 32 puntos este año desciendes. Estás en tercera división, como quedes el cuarto por la cola con 32 puntos, estás descendido. O sea, va a estar más cara la salvación. La salvación va a estar en 36 puntos, 37, el que no llegue. Y ahora esperemos a ver el cuarto Sporting por la cola, ¿quieres decir? El cuarto por la cola, el 17, quedó el año pasado el Real Áviles. Sí. Y con 32 puntos. Que se salvó porque ascendió. Se salvó, bueno, se salvó, no descendió. Eso. Con las normas de la federación, descendió con los arrastres que hubo. No descendió por el descenso directo. Pero este año si quedas el 17 con 36 puntos estás descendido. Eso está claro, porque la semana pasada pero la semana pasada el Morcín ganó en Colunga, el Uni ganó en San Claudio. Los de abajo, al final cuando te juegas algo, sacan fuerzas de flaqueza a todo el mundo. Sí, porque lo decía antes, ¿no? Quizá, bueno, pues los equipos que se juegan poco en este tramo de campeonato, le das equipos como Praviano, Mosconia, Colunga y a lo mejor el Condal, ¿no? Que lo metemos también en esa zona intermedia. A lo mejor no se van jugando a tantas cosas y cada vez van a ir apareciendo más equipos que no se ven jugando a tantas cosas. Ojalá la Avilés, ¿no? A lo mejor en las últimas 4 jornadas o 3, o el Ceares, o el propio Ceares, pero a lo mejor tampoco se juega nada. Y tener a esos equipos al final de temporada, ¿crees que es un beneficio o no lo veis así? Bueno, puede ser. Nosotros intentamos no caer en esa desidia de no jugarte nada, porque al final se te hace muy larga la temporada, y intentar llegar a los últimos partidos con opciones de algo, marcarte tus objetivos para no dejarte ir y competir todos los partidos. No sabes porque los nervios del que se juega algo... Me vas a poner ejemplos. Sí, te iba a poner ejemplos. Decir, te iba a poner ejemplos el año que bajó el Llanes con un cuádruple empate, sí, no había estado nunca en descenso en toda la temporada. En Candás, exactamente. Y cayó en Candás en la última jornada. Y el Candás, que se estaba jugando la vida, Prendes, me parece, tres partidos antes de ese partido, que había ganado en González la jornada anterior 0-1, estando Nene Ballina, de entrenador del Unión Popular de Langreo, pues a la jornada siguiente fue el Oviedo Vetusta, que no se jugaba absolutamente nada y le ganó 1-6 en la Mata. Pero sin jugarse nada. Mira, puede pasar, ¿no? No, es lo de siempre. Yo tengo visto partidos, te sale un equipo relajado que no se juega nada y te pinta la cara, te mete 3 o 4, igual que se lo puedes meter tú. Pero es que no sabes, si prefieres a un equipo que venga con tensión, que venga otro relajado. Esto es como cuando pones a un jugador por otro que buscó la tarjeta para no jugar un partido porque quiere jugar el siguiente o algo. Y metes a un jugador y lo hace de maravilla, juega sin esa presión y dices tú, ¿ahora qué? No es lo que pasa, que no sabes el que se la juega. Mira, lo mejor es depender de uno mismo, llegar a la última jornada y depender de uno mismo. Entonces, si desciendes es porque tú en la última jornada hiciste tus deberes. Pero si no, no sabes a qué atenerte, porque en esto del fútbol no sabes a qué atenerte. Pues sí, efectivamente. Por eso nos gusta tanto, al final, ¿no? No sabes si es mejor empezar perdiendo y te quitas la presión. Nosotros ahora estamos remontando partidos como en Llanes o en Pravia, cuando a principio de temporada éramos el equipo que menos goles metía, pero como metiéramos uno, tuvimos 4 partidos de ganar 1-0. Sí. Nadie nos metía. Y ahora, sin embargo, llevamos una racha que empezamos perdiendo y ganas. No sabes qué es mejor ni qué es peor. Lo importante es que cuando llegue el minuto 95 ganes y sumes de 3 en 3 rápido y salvarte rápido. Bueno, esta semana Ceares Llanes, sábado, el partido adelantado a las 5 de la tarde en Ceares, que tendrá que disputar el equipo de Javi Meana, y el Avilés, que tiene el partido contra el Colunga el domingo a las 4
4 de la tarde, 4 de la tarde, domingo a las 4 de la tarde. Bueno, pues me dicen por línea interna que nos quedamos sin tiempo, ya incluso ni para analizar estos partidos que les acabo de comentar y simplemente agradecer a los dos que hayan estado aquí, agradecerles a todos ustedes que hayan estado ahí en sus casas. Juanma, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Un placer. Y mucha suerte, de verdad. La próxima vez que venga de la a verte, buena, que sea el año que viene, que sea con que hubiéramos dejado la Avilés en tercera división. Bueno, pues esperemos Sí, que hombre, así sí. sea. Y a ti, Javi, que te recuperes lo más pronto posible y que puedas ayudar al Llanes a ver si a dar ese empujoncín final, ¿no? A soplar todos desde allí para ver si el Llanes puede por lo menos estar peleando por esa cuarta plaza. Muchas gracias. Y a todos ustedes simplemente me queda recordarles que nosotros volveremos el próximo lunes, que bueno, pues estaremos aquí después del derbi, ¿no? Que no se acaba el mundo, que estaremos aquí después seguiremos hablando y analizando la jornada en tercera, en preferente, en primera y en segunda regional, como siempre hacemos, con los resultados, clasificaciones. El próximo lunes estaremos aquí y dar las gracias también a nuestros patrocinadores, los que están ahí siempre con todos ustedes y que les ofrecen platos como este que van a ver ya en pantalla, y lo tienen, y como siempre les digo, pues uno de los platos estrella de la gastronomía de Noreña, y ahí los pueden encontrar, esos chorizos sabadiegos que se pueden preparar de mil maneras. Bueno, pues con ellos y con todos ustedes les encomiendo para que estén aquí con nosotros el próximo lunes y que vean mucho fútbol regional, pues hay partidos súper interesantes en todas las categorías para poder ir a ver. Pues no sé, pueden ir a ver si les pilla cerca ese Ceares Llanes, un auténtico partidazo, el Colunga Real Avilés o muchos otros partidos. Mira, pueden ir a ver el partido del Llanes si les pilla cerca Tapia, porque el Llanes a lo mejor pues puede conseguir el ascenso preferente, ¿no? Por poner un ejemplo de las alegrías que se pueden llevar también algunos a estas alturas de temporada. Así que nosotros volvemos el lunes, les espero aquí en el pelotazo, en Asturias Televisión. Hasta entonces, gracias.